Las causas de incompatibilidad también son causas que me impiden a mí ejercer el notariado, pero estas son causas de carácter temporal. ¿Qué quiere decir? Que cuando la causa de inhabilitación termina, cuando la causa de incompatibilidad termina, perdón, yo puedo empezar a ejercer el notariado sin necesidad de rehabilitarme, porque te recuerdan de que hablábamos en el caso anterior, las causas de inhabilitación, es necesario, si yo incurro en una de esas causas y me inhabilitan, es necesario que yo me rehabilite ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí me tienen que rehabilitar. En cambio, con las causas de incompatibilidad no es necesario la rehabilitación. Una vez terminada la causa de inhabilitación, de incompatibilidad, perdón, se puede volver a ejercer el notariado sin ningún problema. Y veíamos que eran los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior. ¿Se acuerdan los delitos de falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra, insolvencia fraudulenta, etcétera? Si a mí me dictan auto de prisión preventiva, auto de prisión, ¿verdad? Por alguno de esos delitos yo no puedo ejercer el notariado mientras yo esté en prisión, mientras yo tenga auto de prisión. Si luego en una siguiente audiencia yo solicito la reforma del auto de procesamiento y el juez modifica el auto de procesamiento y me otorga una medida sustitutiva, entonces al obtener la medida sustitutiva puedo ejercer el notariado sin ningún problema, ¿verdad? Entonces miren, la primera causa, los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos que establece el inciso 4 del artículo anterior. Luego establece los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. Aneja con M. Aneja jurisdicción quiere decir que lleve mando sobre un grupo determinado de personas. Eso es aneja jurisdicción. O sea, que ustedes sean jefes. Ustedes ejerzan un cargo público, pero que sea un cargo en el que ustedes tengan la dirección sobre un grupo de gente. ¿Estamos bien? Luego establece funcionarios empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado. Entonces, miren, funcionarios de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades, si devengan sueldos del Estado, no pueden ejercer el notariado. Por ejemplo, los concejales muchas veces en las en las municipalidades no devengan sueldos, sino que ellos solo devengan dietas por asistencias a las juntas del consejo. ¿No? Entonces eso no es un sueldo propiamente dicho, son dietas. Entonces ellos sí pueden ejercer el notariado, por darles un ejemplo. Y luego se refiere a los funcionarios que deben, y al presidente del Congreso de la República. Miren, en el Congreso de la República, si fuera notario, es el único que tiene imposibilidad para ejercer el notariado. ¿Verdad? Todos los demás diputados o trabajadores del Congreso pueden, sin ningún problema, ejercer el notariado. Cuarto, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil. El artículo 37 impone tres obligaciones. Una, testimonio especial. Cada vez que ustedes emiten una escritura pública, tienen la obligación, dentro de los 25 días hábiles siguientes, a emitir un testimonio especial y lo deben de remitir al Archivo General de Protocolos para que ellos tengan una copia del instrumento público. Segundo, el aviso trimestral. El aviso trimestral, como su nombre lo indica, ese lo tenemos que dar dentro de los 25 días siguientes a la terminación de cada trimestre. Enero, febrero, marzo es un trimestre. Abril, mayo, junio, segundo trimestre. Julio, agosto, septiembre, cuarto. Octubre, noviembre y diciembre. Miren, son 4 trimestres. Cuando termina cada trimestre, nosotros tenemos la obligación que dentro de los 25 días hábiles siguientes tenemos que mandar un aviso en el cual indicamos un aviso, se llama aviso trimestral, en el cual indicamos al archivo cuál fue la última escritura que autorizamos durante ese trimestre. Fácil. O si la última que está cancelada. O si no autoricé ninguna
escritura este trimestre. Y el otro aviso, la otra obligación, la tercera obligación del artículo 37, son las escrituras canceladas. Entonces, les voy a explicar lo del aviso trimestral. Cuando ustedes no cumplen con la obligación del aviso trimestral, pasan los 25 días y ustedes no presentaron el aviso trimestral, entonces el Archivo General de Protocolos va a publicar un listado. Y ese listado es de los notarios que se encuentran en incompatibilidad para el ejercicio del notariado. ¿Y por qué están en incompatibilidad? Porque no han emitido el aviso trimestral, que están obligados de conformidad con la ley, ¿verdad? Entonces, mientras estén en ese listado, no van a poder ejercer el notariado. ¿Qué tenemos que hacer para ejercer el notariado? Cumplir con los testimonios y con los avisos que tengamos atrasados. Y una vez cumplamos con los avisos que tengamos atrasados, le vamos a hacer una solicitud por escrito al director o a la directora del Archivo General de Protocolos, ahorita es directora, y eh, le vamos a solicitar, le vamos a solicitar que en vista de que nosotros ya cumplimos con las obligaciones que teníamos pendientes, proceda eh, a sacarnos del listado correspondiente. Y entonces presentamos la solicitud en el Archivo General de Protocolos y ellos deben de sacarnos del listado, ¿verdad? La ley no establece a plazo, pero se tardan 24 horas. Aunque en teoría, desde el momento en que ustedes ya presentaron la solicitud, ya deberían de poder cartular de nuevo. Pero, según tengo entendido, ellos se tardan más o menos 24 horas en sacarlos del sistema, digamos. Porque la cuestión es que si ustedes los ponen en el listado de notarios en incompatibilidad con el ejercicio, ustedes van a aparecer inactivos en todo el sistema, digamos, registro mercantil, registro de la propiedad, SAT, Archivo General de Protocolos, Colegio de Abogados, todo está en línea. Entonces, por ejemplo, si el Archivo General de Protocolos eh, sube al sistema que ustedes están eh, inactivos, van al registro de la propiedad y presentan una escritura y no se lo van a presentar. Y de hecho no pueden presentar una escritura de la fecha durante el tiempo que ustedes estén inactivos. Durante el tiempo que ustedes estén inactivos no pueden cartular. Si ustedes cartulan durante el tiempo que están inactivos, se van a hacer acreedores a una sanción por parte de la justicia, ¿verdad? Porque están en impedimento, no pueden hacerlo. Y si ustedes aún así lo hacen, entonces van a ser objeto de una sanción. Entonces, la última parte establece los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. Más adelante vamos a ver que nosotros tenemos que hacerle una solicitud al director del Archivo General de Protocolos para que eh, nos excluya, digamos, de dicho, de dicho lista. Bien, en los... ¿Y esto por qué no cambia? En los artículos 5 y 6, estos no se los copié, jóvenes, porque son algo extensos, ¿verdad? Igual los tenemos que leer. Tenemos otros casos de excepción, o sea, hay algunos de los que están comprendidos en el artículo 4. Dejemos fuera a los que tengan auto de prisión, porque estos, para poder ejercer de nuevo, tienen que salir de la prisión. Auto de prisión preventiva, ¿verdad? Porque si fueron condenados, se recuerdan, entonces ahí sí tienen que ser rehabilitados. Entonces, si te estaban en prisión preventiva, al salir de la prisión, pues ya pueden ejercer. Y los del artículo, del número 4, los notarios que hayan incumplido con las obligaciones del artículo 37, pues cumpliendo con las obligaciones ya podemos ejercer el notariado. Entonces nos quedan los otros dos, los de en medio, los que se tratan de funcionarios públicos. ¿Se acuerdan? Los funcionarios públicos que lleven aneja jurisdicción y los funcionarios públicos de los organismos ejecutivo y judicial.
y los de las municipalidades, todos que deben los sueldos del Estado. Y del Congreso de la República, el presidente del Congreso de la República, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a referir a los funcionarios públicos. Hay algunas personas que siendo funcionarios públicos pueden ejercer el notariado, pero es por el tipo de función pública que realicen. Entonces tenemos nosotros en el artículo 5, tenemos algunos casos de excepción, los casos de excepción, ¿verdad? Al artículo anterior, al numeral 2 y 3 del artículo anterior, que se refiere a los funcionarios públicos. Fíjense, pues, pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior, los dos que se refieren a funcionarios públicos. Primero, miren, primera excepción. Los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los establecimientos de enseñanza del Estado. O sea, si yo trabajo para la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala es del Estado, entonces yo soy un funcionario público, trabajo para el Estado, como que trabajara para el Ejecutivo, por ejemplo. Entonces, yo soy un funcionario, pero yo sí puedo ejercer el notariado. ¿Por qué sí puedo ejercer el notariado? Porque yo ejerzo una función pública como directivo o como docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala. O también lo mismo con los otros establecimientos de educación del Estado. Por ejemplo, los establecimientos del Ministerio de Educación. Yo tengo, digamos, yo tengo mi compañera Lucy, ella estudió los privados conmigo, la Mamalú le decíamos nosotros. Lucy, ella es maestra. Y yo le digo, Lucy, y ahora que te gradúes de abogada, le digo yo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar tu plaza o vas a seguir con tu plaza? Me dijo, no, como no tengo impedimento, yo voy a seguir, me dijo, con, con mi plaza normalmente. Y en las tardes, me dijo, voy a abrir en mi casa, tengo unos locales, me dijo, entonces ya me desocuparon unos, el local lo voy a agarrar yo y ahí voy a poner mi oficina. Entonces por las tardes voy a tener mi oficina profesional. Él se dedicaba más que todo al notariado. Entonces, igual, una mi alumna de Mazatenango, Andreita, ella también era maestra y hasta la fecha, Andreita sigue siendo maestra y sigue siendo abogada y notaria, ¿verdad? Siguió con su plaza en el magisterio porque dice que le encanta dar clases, le encanta estar con sus niños. Y por las tardes y en la noche incluso, porque a veces son 8 o 9 de la noche, todavía está trabajando en la oficina, ejerce el notariado. Pues miren, y son funcionarios públicos, pero como la función que realizan es en los establecimientos de educación del Estado, entonces no tienen impedimento. Cualquier establecimiento de educación del Estado, por ejemplo, si ustedes fueran profesores de la ENCA, de la Escuela Nacional Central de Agricultura, la ENCA es del Estado y esta es especial porque es hasta autónoma, igual que la San Carlos. Entonces la ENCA, si ustedes son maestros de la ENCA y son abogados y notarios, pueden seguir ejerciendo la docencia y pueden ejercer el notario sin ningún problema. ¿Quedó claro? Entonces los miembros, ¿verdad? De los que sean directivos o docentes de los centros de educación del Estado y de la Universidad de San Carlos de Guatemala pueden ejercer el notariado. Segundo, los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas o consultivas o asesores redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea completo. Miren, los abogados y notarios que trabajen para el Estado, pero que trabajen como asesores, ¿verdad? Que sean asesores del Estado, pero que eh, su jornada de trabajo no sea de tiempo completo. Y fíjense, pues, no dice medio tiempo, porque algunos me dicen es de medio tiempo. No, que no sea de tiempo completo. O sea, ¿qué es tiempo completo? 8 horas. Menos de tiempo completo, 7 horas ya es menos de tiempo completo. Entonces, con 1 hora menos que tengan en la jornada, ya pueden ejercer el notario, ¿verdad? Mi esposa, ella durante un tiempo estuvo con una jornada de 7 horas para poder ejercer el notariado, pero después cuando la ascendieron, le dijeron que ya, que por el ascenso, pues ya no tenía que, ya no le iban a poder dejar el horario de 7 horas, entonces por un horario normal, y ya quedó ella, eh,
en incompatibilidad para el ejercicio del notariado durante un tiempo, ¿no? Los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Ese es un tribunal, así se llama, es un tribunal de conflictos de jurisdicción que lo que conoce es básicamente los conflictos de jurisdicción. Por ejemplo, cuando ustedes los están demandando, pero no debe conocer un órgano jurisdiccional, sino que debe conocer un órgano administrativo. Entonces ustedes van al órgano, al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción para que éste decida si el asunto es de jurisdicción judicial o jurisdicción administrativa, ¿verdad? Los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde. ¿Quiénes son los miembros de la corporación municipal? Bien, los miembros de la corporación municipal, a la parte del alcalde, son los concejales y los síndicos. Si estos ejercen sus cargos ad honorem, ¿qué quiere decir ad honorem? Que no cobran sueldo, ¿no? Si ejercen sus cargos ad honorem, entonces pueden ejercer el notario. Si son notarios, obviamente, ¿verdad? Pero aquí entra el truco aquel que les decía, ellos no cobran sueldo, ellos ejercen su cargo ad honorem, pero sí cobran dietas, pero como las dietas no son sueldos, las dietas son dietas, así se llaman, ¿verdad? Las dietas es el pago, es un pago que le dan a los miembros de los cuerpos colegiados por la asistencia a las juntas de los mismos, en este caso el Consejo Municipal. Entonces el Consejo Municipal, los concejales y los síndicos cada vez que acuden al consejo cobran dietas, ¿verdad? Cobran dietas, les dan una cantidad de dinero por cada, por decirles un ejemplo, les dan 500 quetzales por cada sesión del consejo a la que asisten, ¿verdad? Entonces no cobran sueldo, pero cobran dietas, ¿verdad? Los miembros de las juntas de conciliación, de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo y los miembros de las juntas electorales y los jurados de imprenta. A todos estos sí pueden ejercer el notariado. Luego el artículo 6. Este artículo 6 se refiere a ciertos funcionarios que en determinados casos especiales pueden ejercer el notariado. Miren, este es un tema de mucha discusión, ¿verdad, jóvenes? Porque este artículo está vigente. El numeral 1 que vamos a leer a continuación está vigente. Pero el problema es de que ya no tiene aplicación práctica por varios motivos. Yo lo recuerdo perfectamente porque fue motivo de discusión en mi examen privado de notariado. ¿Verdad? El licenciado que me examinó a mí de Derecho Notarial, eh, él, él me preguntó mi opinión y yo le di mi opinión y él pues era de opinión en contra. Entonces estuvimos ahí un poquito como discutiendo, pero al final yo defendí mi punto, ¿verdad? Y logré ganar el examen, ¿verdad? No tuve mayor problema, pero lo que les quiero decir es que me tocó defender el punto. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia de las cabeceras de su jurisdicción en las que no hubiere notario hábil o que habiendo se negare a prestar sus servicios. Entonces, este era un caso especial que había. Miren, en las cabeceras departamentales habían pocos abogados y notarios. De hecho, yo recuerdo que mi mamá, su mamá, se murió como en el 76, creo yo, más o menos. Yo nací en el 78. Y el sucesorio de la casa de su mamá lo llevó con un leak de aquí de Guate, ¿verdad? Me recuerdo que el leak Mario Girón, que es uno de los leaks ya que son ya de los viejos, digamos, de Escuintla, él casó a mis papás en el 78, digamos, 2 años después.
Él estaba recién graduado de abogado. Entonces, miren, se empezaban a graduar, tal vez ya había un par en Escuintla, ¿va? No sé, habría que ver los registros, pero ya más o menos por cuando yo nací, se empezaban a graduar los primeros abogados, ¿verdad? En este caso, pues les digo, Mario Girón, él casó a mis papás recién graduaditos, o sea, mi papá, ¿va? Mario se acababa de graduar cuando nos casó, me dice. Entonces, eh, no habían suficientes notarios. Escuintla está cerca de la capital, era relativamente fácil viajar a la Universidad de San Carlos, pero imagínense Huehuetenango, Petén. En Shela también habían abogados, porque Shela tenía su extensión de la Universidad de San Carlos, entonces ya producían sus propios abogados. Pero fíjense, pues, para cuando yo me gradué, ya no habían cabeceras departamentales que no tuvieran abogados y notarios. A Flores Petén, por ejemplo, ya habían. Conmigo se graduaron varios peteneros, de Santa Rosa, de Huehuetenango. Huehuetenango hay un montón ya. Digamos, mucha gente del suroccidente iba a estudiar a Shela, no venían hasta Guatemala. Y luego empieza, las universidades privadas siempre existieron, bajo la Mariano, la Landívar, la Marro y la del Valle, pero la del Valle no tiene derecho. Y la San Carlos eran las cinco que habían, pero estaban solo en la capital. Pero de repente empiezan ya las universidades a tener extensiones en los departamentos, incluso en los municipios, ¿verdad? Y ahora yo me atrevería a decirles de que son pocos los municipios que no tienen abogados y notarios ya ejerciendo. A mí me decía un lic amigo mío, Lick, Willy, váyase para La Gomera, me dice. Váyase para La Gomera, y tenía razón, si yo le hubiera hecho caso, me hubiera ido a La Gomera, hubiera hecho piso. Mi alumno de La Gomera fue el primer abogado de La Gomera, hizo piso. Le fue re bien porque La Gomera es un lugar donde hay mucha circulación de dinero, un montón de contratos, compraventas, préstamos de dinero de todo. ¿Va? Pero no le hice caso a Yolick Menéndez, ¿verdad? Decidí quedarme en Escuintla y después me trasladé para la capital. Pero bueno, el caso es de que esta regla, esta norma, pues ya prácticamente no tiene utilidad porque los juzgados de primera instancia en las cabeceras departamentales ya tienen suficientes notarios. Y aparte de que el artículo 70 de la Ley de Organismos Judiciales en la literal G prohíbe a los jueces ejercer el notariado. Entonces, el código permite que ejerzan el notariado, pero ya no tiene aplicación práctica. Pero leamos qué establece. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. O sea, el notario tenía que indicar en la escritura por qué motivos estaba actuando como notario. La infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la tesorería de fondos judiciales. También el ejercicio notarial de los jueces de primera instancia. El código lo permite, pero como les digo, para que esto suceda no tienen que haber suficientes notarios en la cabecera departamental respectiva, y pues ahora ya incluso en los municipios hay suficientes abogados y cada vez hay más jóvenes. Vamos como por 36.000 o 37.000, más creo que van los colegiados ahorita. Yo soy 10.426, me gradué más o menos hace 16, 17 años. O sea, hacía casi el triple en ese periodo. Luego establece los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a esta ley. Los agentes diplomáticos son los embajadores, los agregados culturales, los agregados militares.
Y los cónsules son las personas, digamos, básicamente para que ustedes me entiendan, los cónsules son los trabajadores de los consulados o de las embajadas. Son las personas que atienden al público, pues las personas que atienden a los connacionales que llegan a pedir alguna información, que llegan a hacer un trámite, las personas que los atienden, ellos son los cónsules. Entonces, el cónsul pues, son todos los empleados, ¿verdad? Todos los empleados y los agentes diplomáticos, pues son los que representan a Guatemala en el extranjero ante las otras naciones, o sea, los embajadores. Tanto los agentes diplomáticos como los cónsules, si son notarios, pueden ejercer el notariado en el extranjero. Los empleados que estén instituidos precisamente para que no puedan ejercer con carácter particular. Aquí se refiere al escribano de gobierno, ¿verdad? El escribano de gobierno. Este escribano de gobierno eh, es el notario del Estado, ¿verdad? La escribanía de gobierno está ahí en el Palacio Nacional de la Cultura, según recuerdo yo, en el primer nivel. Podría ser en el segundo, no recuerdo muy bien. Pero ahí en la escribanía de gobierno, ahí en el Palacio Nacional de la Cultura, ahí es la sede del escribano de gobierno, el notario del Estado. Los empleados que, bueno, es artículo 7. Los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en los que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate, por el principio de imparcialidad. O sea que nosotros trabajamos por una institución de crédito, no podemos autorizar contratos donde tenga que ver esa institución de crédito. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Lick, solo en el número 4, en el número 6 creo que es donde habla que no sé, pues el artículo 6 del número 1, donde habla de los jueces de primera instancia, que aquí Ajá, dice que solo en los municipios donde no hayan abogados pueden ejercer ellos el notariado. Pero usted nos ajá, habló del artículo 70 y cabal en el literal G, dice que les queda prohibido, ¿verdad, Lick? exacto. ¿Verdad? Por eso les Entonces, decía, anoten el 70 literal G, porque es una ajá. prohibición directa, ¿verdad? Ahí, exactamente, pero entonces prácticamente este artículo del Código de Notariado, como es antiguo, como que ya no tiene vigencia, por decirlo así, ¿va? Es positiva, pero no vigente, algo así sería, ¿va? Exacto, es vigente, pero no positiva, ¿verdad? Ah, Porque bueno. está vigente, no ha sido derogado por ninguna ley, pero ya no tiene aplicación, ¿verdad? Ya no tiene aplicación práctica, ¿verdad? Es vigente, más no positiva. Ah, muy bien, ¿Estamos Lick, bien? sería. Vale, Lick, gracias. Excelente. Bien, ahora tenemos que empezar a platicar del protocolo. Vamos a entrar al título segundo. ¿Se acuerdan que en la primera clase nosotros sabíamos, lo primero que hicimos fue ver todos y cada uno de los títulos y marcar cada uno de los títulos del Código de Notariado? Yo les dije, son 16, se los van a aprender. ¿Ah? Se los van a aprender. Lo que pasa es que no se los van a aprender de un día para otro, pero con la práctica, con la utilización de su código, se los van a aprender. El título 1 lo regula lo relativo a los notarios, que es lo que acabamos de ver. Miren, qué es un notario, qué puede hacer el notario, cuáles son las causas, cuáles son los requisitos habilitantes, las causas de inhabilitación, las causas de incompatibilidad, etc. Notario. Entonces, miren, notario, eso se refiere al profesional, a la persona que se graduó como notario y que va a ejercer el notariado. Pero ahora fíjense, pues el notario para poder ejercer el notariado necesita su herramienta. Como todas las profesiones, el notario necesita herramientas. Y tiene varias herramientas, pero por excelencia, la principal herramienta del notario es el protocolo. ¿Y qué es eso del protocolo? Porque
A mí la primera vez que me dijeron la palabra protocolo, cuando yo llegué a la universidad, yo ni sabía que era un protocolo. Cuando yo llegué a la universidad y oí la palabra protocolo en los primeros años, ¿protocolo qué será? ¿Será que se refiere a algún tipo de normas especiales o algo así? Decía yo. Pero no, el protocolo se refiere a donde el notario hace constar los instrumentos públicos. De hecho, el código de notariado nos da una excelente definición de lo que es el protocolo. Fíjense, pues, el protocolo es una colección ordenada. Ahorita vamos a ir a qué es eso de ordenada. Pero miren, es una colección ordenada. ¿De qué? Escrituras matrices. Primero, miren, escrituras matrices. Actas de protocolación, razones de legalización de firmas y demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Entonces, ¿qué es eso del protocolo? Miren, es una colección ordenada. En un momento vamos a ver que en el protocolo no podemos utilizar nosotros cualquier papel, sino que vamos a utilizar un papel sellado especial para protocolos, así se llama. ¿Verdad? Muchos dicen papel protocolo, papel de protocolo, pero el nombre correcto es papel sellado especial para protocolos, así se llama. ¿Verdad? Papel sellado especial para. Entonces, fíjense pues, ese papel tiene una numeración, ¿verdad? El papel sellado, aquí arriba tiene un número de orden en cada hoja y aquí tiene un número de registro. Esos dos números son correlativos. ¿Qué quiere decir? Que todas las hojas que sigan van a tener números correlativos. Si esta es la B1.000.001, la siguiente va a ser la B1.000.002 y así sucesivamente. Igual con el número de registro, es correlativo. Y ese número no puede variar. Entonces, miren, ahí empieza el orden. ¿Se acuerdan? Es la colección ordenada. Luego, vamos a ver nosotros si cada instrumento que nosotros autoricemos debe de llevar un número. La primera escritura que hagamos es la número 1, la siguiente la 2, y la 3, y la 4, y sucesivamente. Y esas tienen que estar en estricto orden. No puedo poner yo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 8, después la 7. Bien, porque ahí ya me salté el orden. Entonces, tienen que estar en estricto orden. Y también tiene que haber un estricto orden de fechas. O sea, la escritura número 5 no puede ser de fecha anterior a la número 1, tiene que ser posterior necesariamente, ¿verdad? Entonces, miren, es una colección ordenada, perfectamente ordenada, en orden cronológico. De escrituras matrices. ¿Qué son las escrituras matrices? Las escrituras matrices son a las que comúnmente, coloquialmente, les llamamos escrituras públicas. ¿Verdad? Las escrituras matrices son los documentos que me van a servir para hacer constar los actos y los contratos. Por ejemplo, si yo quiero realizar un mandato, un contrato de mandato, entonces lo voy a realizar por medio de una escritura pública. Ahí voy a hacer constar el contrato. O una disposición de última voluntad, por ejemplo, un testamento. Un testamento lo vamos a hacer constar eh, en en la escritura pública también. Entonces, básicamente, ¿para qué sirve? O sea, las escrituras matrices son los instrumentos que yo voy a utilizar para hacer constar los actos y contratos, básicamente. ¿Verdad? Como les puse un ejemplo, el mandato o el acto de última voluntad, un testamento, una donación por causa de actos y contratos. Luego tenemos las actas de protocolación o las actas de protocolización. A mí me gusta más el término protocolización, pero ahí van a ver ustedes de que el propio protocolo les llama comúnmente protocolación. Entonces después me acostumbré así, ¿verdad? Pero originalmente me gustaba más el término protocolización. Se le puede llamar de las dos formas. ¿Qué son las actas de protocolación? Bien,
No todos los documentos los vamos a revisar dentro del protocolo. El notario también puede realizar documentos fuera del protocolo. Entonces van a haber documentos que ya sea por disposición de la ley o a requerimiento de alguna persona o también puede ser por orden judicial, el notario está obligado a protocolizar algún documento. Les voy a poner algunos ejemplos. Cuando ustedes como notario realicen un matrimonio, el acta de matrimonio la tienen que protocolizar. El acta de matrimonio la deben protocolizar por disposición de la ley nos manda. ¿Va? Por ejemplo, un acta de protesto. O una persona no le pagan un título de crédito, requiere sus servicios notariales para hacer constar el protesto, se hace constar el protesto de la forma establecida en la ley, que es en acta notarial, y esa acta notarial la tenemos que protocolizar por disposición de la ley. Por orden judicial, por ejemplo, cuando hay un remate. Entonces, en la escritura traslativa de dominio tenemos que transcribir el acta de remate y el acta de liquidación. Entonces, hay varias, o también puede ser porque las personas no lo están solicitando. Una persona me lo solicita, que yo protocolice un documento, entonces lo podemos protocolizar. Pero, ¿qué es protocolizar? Bien, protocolizarlo es insertarlo dentro del protocolo, ¿verdad? Supongamos de que yo la última escritura que cartulé fue la número 25 y en la número 26 me va a tocar hacer una protocolación. Entonces, ¿qué hago? Literalmente, el documento que voy a protocolizar yo lo debo insertar material y jurídicamente dentro del protocolo. Materialmente es cuando yo lo pongo físicamente dentro de las hojas de protocolo. Y jurídicamente, ¿cómo lo voy a incorporar? Por medio del acta de protocolación. Entonces, vamos a ver más adelante los requisitos del acta de protocolación. El notario hace el acta de protocolación llenando todos los requisitos establecidos en la ley y con eso ya queda incorporado el documento dentro del protocolo. Las hojas del protocolo van numeradas, ¿va? No me refiero al número de escritura, me refiero al número de hoja. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, van foliadas las hojas. Cuando yo inserto un documento dentro del protocolo, esas hojas también las tengo que foliar porque pasan a formar parte del protocolo. Entonces, digamos que la última hoja de protocolo que había era la número 40. Entonces, yo inserto el documento que tiene 5 hojas. A esas 5 hojas le corresponderían el número 41, 42, 43, 44 y 45. La próxima hoja de protocolo sería la número 46. ¿Me entienden? Tenemos que foliar esas hojas protocolizadas porque forman parte ya del protocolo y ya no las podemos sacar. Una vez insertadas, ahí se quedan para siempre. Ya no se pueden sacar. Tercero, las razones de legalización de firmas. Fíjense, pues a esto pongan atención porque la mayoría de notarios no lo hacen. Y el Archivo General de Protocolos no ha encontrado la forma de regular, ¿cómo se llama? De poder controlarlo, pues. ¿Verdad? Porque todas las obligaciones notariales, digamos, cuando yo me gradué, jóvenes, el Archivo General de Protocolos no, no cumplía básicamente con sus obligaciones porque había un montón de notarios, yo conocí notarios jóvenes que tenían 20 años, 25 años de testimonios atrasados y no estaban en ningún listado, no estaban en compatibilidad. Pero despuésito de que yo me gradué, ya venía empezando a modernizarse mucho toda la cuestión de sistemas informáticos. O sea, ya existían, pero no en el Estado, pues. Entonces ya empezaron a haber sistemas informáticos, redes informáticas en las instituciones del Estado, incluyendo en el Archivo General de Protocolos, y cuando pasó eso, jóvenes empezaron a fiscalizar a los notarios para que se cumplan como debe de ser con todas las obligaciones notariales. Entonces empezaron, bueno, notarios tienen hasta tal fecha para traer todos los testimonios atrasados que tengan y los vamos a exonerar de multas. Entonces,
como las multas póngale, eran multas, en ese tiempo eran de 2 quetzales, creo yo que eran, en ese tiempo, ahorita son de 25. En ese tiempo eran de 2 quetzales, pero imagínense ustedes, habían notarios que tenían 20 años atrasados y algunos tenían 300, 500, 600 escrituras por año, algunos más de 1000 escrituras por año, entonces era un montón de dinero en multas. Entonces les exoneraron las multas para que ellos cumplieran. Y a partir de ahí, el Archivo General de Protocolos le cuenta las costillas a los notarios cada trimestre, ¿verdad? Y si no cumplen, inactivos, ¿verdad? Y si les hacen revisión de protocolo y resulta que cartularon estando inactivos, denunciados a la corte, para que la corte los sancione. Muy estrictos con eso. Yo conocí notarios que hasta dejaron de cartular. Ah, no sé, yo dejé de cartular porque fíjese que ahora está muy duro. No, hombre, él cumple con las obligaciones. Lo que pasa es que son un montón de obligaciones, ¿va, Juanes? Ahorita las vamos a ir viendo. Y son un montón. Y todas, cada una de las obligaciones se las revisa a ustedes el revisor de protocolos que les toca. A una por una. Sí, vamos a ver tal, tal, y así. Bueno, entonces hay que cumplirlas, ¿verdad? Hay que ser muy estricto para cumplir todas esas obligaciones porque si no, pues nos van a inactivar. Pero bueno, estábamos con la razón de legalización. A mí me ha tocado hacer las razones de legalizaciones cuando hubo necesidad de que el archivo general, digamos, eran documentos que se iban a ir al extranjero, que yo autoricé. Entonces, yo autoricé un documento que llevaba firmas legalizadas. Entonces, para que me lo aceptaran en el país extranjero, había que llevar legalizada la firma. Iba a tener que haber pases de ley, ¿va? Entonces, el Archivo General de Protocolos tenía que legalizar mi firma. Entonces, para que ellos me legalizaran la firma, como yo había autenticado la firma de ese documento, yo tenía que tener ya la razón de legalización de firmas. Ahora les explico esto. Cada vez que ustedes hacen una auténtica de firmas, cada vez que legalizan firmas, están obligados a tomar una razón en el protocolo. Una razón en la cual establece que en el día tal, legalizaron las firmas de tal y tal persona y que esas firmas estaban en tal y tal documento. Ya es una razoncita. Pero la mayoría de notarios no lo hacen porque, digamos, de esa razón tienen que emitir testimonio y ese testimonio paga 10 quetzales de, de timbres notariales y 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Aparte tienen que ustedes pues ir a dejar el testimonio. Entonces incurren en algunos gastos. Entonces algunos notarios no lo quieren hacer, pero estamos obligados a hacerlo. Entonces miren 3 cosas: escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas. Y luego se refiere a otro documento, De este documento ya hablamos en civil. Se refiere al acta de otorgamiento de testamento común cerrado. ¿Te recuerdan de qué documento me refiero? Cuando hacen un testamento común cerrado, ¿se acuerdan que es aquel que el propio testador realiza y lo mete en un sobre y le dice al notario que adentro está mi testamento, perdón, común cerrado, y el notario en la cubierta del sobre tiene que levantar un acta que cumple ciertos requisitos y esa acta la tiene que firmar el otorgante, los testigos y el notario. Y luego, esa acta, el notario la tiene que transcribir en el protocolo, ¿verdad? La tiene que transcribir en el protocolo. Y fíjense, pues es especial porque este es el único documento que el notario, aparte de los que vimos, que el notario tiene que registrar de conformidad con la ley. Todos los demás documentos que la ley establece que tienen que ir al protocolo, o van protocolizados o van transcritos, pero dentro de alguna escritura. Este es especial. Miren, es un documento en el que transcribimos por mandato de la ley la transcripción del testamento, del acta de otorgamiento del testamento común cerrado. Y esa transcripción la tienen que volver a firmar los mismos que firmaron el acta. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Entonces, allá anótenle, por favor, ver artículo 962 del Código Civil. El 962 del Código Civil, para que recordemos, casi, miren, jóvenes.
944 abrí el código. Establece, autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador. Pongan atención. Después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponda el acta de otorgamiento. Dicho documento será firmado también por todos los que en el acto intervinieron. ¿Se dan cuenta? Entonces, o sea, el código de notariado y el código civil se entrelazan, ¿se dan cuenta? ¿Ah? Porque aquí se refiere al aviso y aquí a los otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley, y aquí en el Código Civil nos está diciendo cuál es ese documento. Es el único, no hay otro. ¿Verdad? Es el único. La transcripción del acta de otorgamiento de testamento común cerrado. Y se encuentran otro, me avisan, más jóvenes, porque eso significa que estoy hablando de babosadas, pero no lo he encontrado, ni mis compañeros tampoco. Entonces, a eso se refiere. Miren, entonces, ¿qué va dentro del protocolo? ¿Qué tiene esa colección ordenada? Escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley. ¿Cuáles son? El 962 del Código Civil, transcripción del acta de otorgamiento del testamento común cerrado. Oscar, por favor, artículo 8. Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Ahí, por favor, anotémosle ver 962 del Código Civil. Y si quieren, anótenle acta de otorgamiento, transcripción del acta de otorgamiento del testamento común cerrado. Lo que pasa es de que yo nunca he visto una de estas en un protocolo a jóvenes porque casi nadie hace testamento común cerrado. Yo oí que alguien, algún catedrático que yo tuve en la universidad alguna vez, dijo de que él alguna vez había autorizado un testamento común cerrado, ¿verdad? Pero yo nunca he visto uno, pero hice uno. Es más, si alguien me llega con un testamento cerrado, lo convenzo para que lo hagamos abierto, ¿no? Pero bueno, si lo quiere cerrado, pues lo hacemos y cumplimos con los requisitos establecidos en la ley. Lo que pasa es que es bien delicado, es porque si se rompió, por ejemplo, un pedacito del sobre, el testamento es nulo, ¿verdad? Porque el testamento lo tenemos que llevar al juez para que el juez lo abra. Entonces, si el juez detecta que está rota la plica o algo, está obligado a declarar el testamento nulo. Entonces, es bien delicado eso del testamento común cerrado, pero eh, pues al final de cuentas eso es lo que el cliente quiere, es legal hacer, ¿verdad? Pero yo nunca he visto uno porque son muy poco comunes. ¿Estamos bien? Entonces miren el protocolo. El protocolo, yo les decía hace un momento que nosotros para poder realizar las escrituras matrices, las actas de protocolización y las razones de legalización de firmas y también esos otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley, las tenemos que hacer en un papel, se llama papel sellado especial para protocolo. Pues miren, es un papel pues, especial, ¿verdad? Como su nombre lo indica, que ya trae las líneas, las 25 líneas de cada lado, ya trae los márgenes establecidos. De hecho, nosotros tenemos que cuadrar, digamos, nuestra impresora para que nos imprime exactamente en los espacios establecidos. Ahora es más fácil porque hace algunos años le cambiaron el tamaño del papel y ahora lo pusieron tamaño oficio. Antes el papel sellado especial para protocolos era tamaño legal. Entonces es un papel, el papel es parecido al tamaño oficio, pero es un poquito más grande, un poquito más ancho y un poquito más largo. Pero por ese poquito más ancho no cabía en algunas impresoras, ¿verdad? Entonces, hace algunos años ya lo sacaron un acuerdo donde lo redujeron un poquito de tamaño, las hojas de tamaño oficio, y ahora ya cualquier impresora ya puede. Y las impresoras modernas es bien fácil ¿cómo se llama?
de configurarlas para los márgenes de protocolo. Incluso ya venden las plantillas, ¿verdad? Entonces ustedes le instalan la plantilla y ya les aparece un botón a ustedes en su Word. Entonces ustedes escriben el documento y le apachan plantilla y automáticamente se los pone en la plantilla de protocolo, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo hacerlo, pero hay gente que sí sabe. Pero bueno, yo lo configuré al modo normal, digamos, y ahí está el protocolo. Entonces, es un papel especial, ¿verdad? Ese papel, yo les voy a dejar de compartir un momento. Yo lo que estoy buscando es esto, precisamente. ¿Dónde están, jóvenes? Ya los perdí. Aquí están. Bien, les voy a compartir la pantalla de nuevo. Miren, más o menos así es una hoja de papel sellado especial para protocolo. Acá tiene el escudo de Guatemala, con una leyenda aquí, República de Guatemala, y abajo, bueno. Y luego acá tiene un número, este número se llama, este es el número de serie, simplemente el número, ¿verdad? Y este que está acá es el número de registro, aquí donde dice registro, miren, aquí va otro número, aquí va un número y aquí va otro. Esos dos números son correlativos en todas las hojas. Y como pueden ver, hay, tiene 25 líneas de cada lado. Del otro lado también se puede utilizar, ¿verdad? Y se van a utilizar 25 de cada lado. ¿Estamos bien? Entonces, miren, más o menos así es una hoja de papel sellado especial para protocolo. Ah, lo único que está, obviamente, como es un modelo, por ejemplo, no tiene los números, digamos, ¿verdad? No tiene los números aún acá, pero sí, perdón, jóvenes. Entonces, básicamente así es una hoja de papel sellado especial para el protocolo. En la siguiente clase voy a jalar una de las mías para enseñarse. Bien, pues regresemos a la presentación. Básicamente así son las hojas de papel sellado. Entonces, en ese tipo de papel vamos a realizar nosotros las escrituras matrices, las actas de protocolización, las razones de legalización de firmas, y cuando necesitemos transcribir un acta de otorgamiento de tratamiento común cerrado, también lo vamos a hacer en esas hojas. Esas hojas se le venden exclusivamente a los notarios en ejercicio. ¿A qué me refiero a los notarios en ejercicio? ¿Se acuerdan lo que les decía yo hace un rato de que si ustedes no cumplen con las obligaciones que establece el artículo 37, nos van a poner, nos van a incluir en un listado, ¿verdad? De notarios que están en incompatibilidad para el ejercicio del notariado. Y mientras estemos en ese listado, o sea, ese listado está publicado en el sistema. Entonces, cuando nosotros llegamos a la SAT y queremos comprar papel, la SAT nos va a decir, señor notario, no le puedo vender papel porque usted está inactivo, le dicen, en incompatibilidad para el ejercicio del protocolo. No le venden papel. ¿Por qué? Porque usted no puede cartular. Entonces, ¿para qué quiere papel si no puede cartular? Arregle sus problemas y después ya cartulamos, ¿verdad? Arregle sus problemas con el Archivo General de Protocolos y ya puede calcular. Entonces, ya una vez ustedes están activos de nuevo, ya pueden usar papel. A eso se refiere con los notarios en ejercicio, ¿verdad?
Ustedes tienen que estar colegiados y activos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les comentaba que mi esposo hubo un tiempo que trabajaba para el Estado y a ella cuando la ascendieron, entonces ya le tocó estar de tiempo completo y ya no podía ejercer el notariado? De hecho, la institución para la cual ella trabajaba, ellos dan un aviso al Archivo General de Protocolos de que la notaria tal trabaja para ellos. Y entonces en el archivo de protocolos ella aparece inactiva, ¿verdad? Porque ella no está ejerciendo profesionalmente, sino que ella está trabajando para una institución del Estado. ¿Verdad? Entonces, eh, a ella no le vendían protocolos. Si ella intentaba comprar protocolos en la SAT, le iban a decir, licenciado, usted está inactiva, porque usted trabaja en tal lugar. Ahí les aparece. ¿Verdad? Entonces, antes eso no importaba, pues, porque no había cómo controlarlo, pero ahora con la modernidad y ahora con eso de la inteligencia artificial, más fácil va a ser todavía controlar todo eso. Entonces, miren, el papel lo venden, como les dije hace un momento, en la SAT, en las oficinas de la Superintendencia de Administración Tributaria. Solo ellos lo venden. No se los van a vender en ningún otro lugar. Yo platicaba una vez con mi amigo, un abogado notario nicaragüense, y me dice, ¿cómo es el protocolo acá? Entonces yo le enseñé, él estaba aquí en Guatemala, entonces yo le enseñé mi protocolo, mira, es así, es así. Ah, me dijo, ¿y ese dónde? Ah, solo nos lo venden en la SAT. Le dije, ¿qué es eso? Entonces le expliqué, eso es Hacienda. Sí, antes aquí en Guatemala era, no, aquí en Guatemala era rentas internas. Ahora le dicen Hacienda. Entonces, bueno, qué formal, me dijo. Yo le dije, mira, está numerado, y tenemos, le expliqué todo lo que le estoy explicando a ustedes ahorita. Entonces él me dice, mira, yo aquí traigo el protocolo de Nicaragua, y lo saca. Y básicamente era un papel sellado, como el que ustedes compran en las librerías. Y de hecho yo le dije, ¿dónde lo compras? En cualquier librería. Entonces es un papel sellado para protocolo, pero se lo venden en cualquier lugar. No tiene una numeración especial ni nada, solo es un papel sellado con el escudo de Nicaragua y en lo demás parecido al papel sellado especial para protocolo, pero no va numerado. El papel sellado especial para protocolo lo hacen en un papel especial, ¿verdad? Que se llama papel leche. ¿Va? Ah, entonces, allá no, allá es papel bond común y corriente, ¿verdad? Como fuera papel español, pongan ustedes, como fuera papel español. Pero ellos tienen, cuando inician cada escritura, ellos ahí indican que son abogados y notarios, colegiado tal, ahí le indican el número de la escritura, etcétera. Todo lo van poniendo ellos, pero es un poquito menos formal, ¿verdad? Entonces, es diferente a cómo se hace aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala es bien formal, solo nos lo venden en la SAT, ¿verdad? Nosotros no lo podemos sacar del país, así como hizo este mi amigo, de que él traía entre su maletín, traía las hojas de protocolo. Y yo le dije, ¿las puedes sacar del país? Sí, me dijo, porque es papel, me dijo normal. Bueno, nosotros no. Nosotros, por ejemplo, si vamos a ir al extranjero a ejercer el notariado, lo tenemos que hacer en papel bond y luego protocolizarlo. No podemos sacar las hojas de papel protocolo de vuelta. ¿Estamos bien? Entonces eso nos lo venden en la Superintendencia de Administración Tributaria exclusivamente a los notarios. ¿Cómo le hacemos para comprar? Es bien sencillo. Cada vez es más sencillo. Fíjense, pues ahora ustedes se meten a Bancasat. No, a Bancasat, no, a Declaraguate, y ahí donde están todos los formularios, ustedes usan el formulario, eh, yo creo, no me recuerdo muy bien, creo que es el 7111. Les voy a corroborar en la siguiente clase. Creo que es el 7111. Pero ustedes buscan el formulario, ese formulario es para comprar timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, es para especies fiscales. De hecho, el papel sellado especial para protocolos es una especie fiscal. Entonces, por medio de ese formulario, ustedes ahí indican si quieren comprar timbres o quieren comprar papel o si quieren comprar los dos. Entonces, ustedes ahí ya ponen cuántos timbres quieren y ahí automáticamente les hace el descuento y les pone cuál va a ser su comisión y todo. Entonces, ya no tienen que estar haciéndose bolas con nada. Lo mismo con el papel, ustedes ahí ponen cuántos lotes quieren comprar de papel, quiero un lote, quiero dos lotes y así va. Entonces ellos automáticamente les hacen el cálculo y los ponen la comisión de papel. Ahora ustedes compran 50 hojas, les van a dar 55.
¿verdad? Porque los notarios tenemos el 10% de comisión en especies fiscales. Entonces, si ustedes compran 100 quetzales en timbres fiscales, les van a dar 110, 110, sí, al 10%. En todas las especies fiscales tenemos comisión. Entonces, si ustedes compran, como les digo, un lote de papel trae 50 hojas y les van a dar 5 hojas de comisión, el 10%. Bueno, les van a dar 55 hojas en total. Entonces, llenen el formulario les va pidiendo todos los datos, pónganle. Yo pongo, ahí les pregunta, ¿verdad? Si son notarios o si son patentados. Los patentados son las personas autorizadas por la SAT para vender especies fiscales. Entonces, ustedes son patentados, soy notario. Entonces, ahí me pide mi número de colegiado, el cual ya está previamente registrado en la SAT. Yo pongo mi número de colegiado y cuando yo le doy a aplicar el número de colegiado, automáticamente me tira todos mis datos. El notario, Otto Guillermo Amado Halliday, DPI tal, y todos mis datos, ¿va? Porque eso ya está registrado en la SAT. Entonces, y ahí ya solo se van ustedes a la parte donde van a comprar el papel, entonces ustedes dicen, ahí quiero tantas hojas, ¿verdad? 50 hojas, se les venden de 50 en 50. 50, 100, 150 hojas. Antes le ponían a uno límite para comprar. Yo creo que podía comprar 2 lotes cada vez que uno compraba. El otro día me dio curiosidad y pregunté y me dijeron, no, que ahora puede comprar el número de lotes que usted quiere. Me dijo, si quiere llevarse 10 lotes, le vendemos los 10 lotes. Perfecto, le dije, no hay ningún problema. Entonces, miren, vamos a realizarlo en el papel sellado especial para el protocolo. Ya vimos cómo es. Lo venden la Superintendencia de Administración Tributaria, todas las oficinas, o sea, las oficinas de Administración Tributaria. Aquí en la ciudad capital hay varias donde venden, digamos, en la que está en el Archivo General de Protocolos, la que está en Dubai Center, ahí en esas venden, pero también en las departamentales, digamos, en la de Escuintla, en la de Suchitepeques, en la de Retaluleu, venden también papel sellado especial para protocolos. Incluso me imagino que hasta han de haber sedes municipales ya, porque la idea es que se va cubriendo más servicio cada vez. Y se lo van a vender solo a los notarios sin ejercicio. Muchas veces me preguntan, ¿y puedo mandar al procurador? No. Si lo que va a comprar es papel sellado especial para protocolos, no. ¿Eh? Para comprar especies fiscales sí se puede mandar al procurador, para comprar timbres, el notario le hace una carta de autorización al procurador, entonces el procurador ya puede ir y comprarlos, pero el papel sellado vamos a ver que lo puede comprar por nosotros otro notario. Ahorita vamos a ver en un ratito, pero no podemos mandar al procurador. La ley establece en lotes de 25 pliegos, pero en la práctica le venden a uno lotes de 50 hojas. Como así dije yo. Entonces a mí el licenciado Neri Muñoz, que yo tuve la suerte de recibir clases con él en la universidad, él nos explicaba, joder, lo que pasa es de que un pliego son 2 hojas. Entonces lo que nos venden son 25 pliegos, pero como cada pliego son 2 hojas, son 50. ¿Ah? Entonces yo para que no nos hagamos bolas, siempre les digo, miren, son 50 hojas. ¿Ah? Por lotes de 50 hojas. No me venden 25, no me venden 10, no me venden 5. Así que, oye, mire, ¿será que puede vender 10 hojitas de protocolo? No, solo me las venden por lo menos por lotes de 50 hojas. 55, porque es la comisión, ¿verdad? O sea, pero lo que yo voy a comprar, lo que yo voy a pagar son 50 hojas, ¿verdad? Son 50 hojas. ¿Cuánto vale un lote? 500 quetzales, ¿verdad? 500 quetzales, 10 quetzales cada hoja. Entonces, en lotes de 50 hojas, por lo menos, ¿verdad? Y solo nos las venden de 50 a 50. Por ejemplo, no podría llegar y decirle, mire, véndame 75 hojas, no puedo. Sino que solo me la venden por lotes de 50 en 50. 55 en 55, porque es la comisión, ¿se recuerdan? La SAT lleva un libro especial, de hecho es un librote así negro, grande, y en ese libro ahí anotan el nombre del notario, el número de colegiado, la fecha, etcétera, pero lo que importa es que ahí van a anotar el número de registro
el número de orden y de registro de las hojas que yo me estoy llevando. Entonces ahí ponen, se está llevando 50 hojas que tienen número de registro del tal al tal, ¿no? Solo ponen el número de la primera y de la última hoja, no, no los colocan todos, ¿va? Con registro tal al tal, ¿va? Y ponen el número de la primera y de la última hoja. Yo lo que les recomiendo es que siempre que vayan a comprar el papel las cuenten. Yo nunca las contaba. Hasta que un día yo estaba ahí platicando con una licenciada y cuando le dieron sus hojas, ella, todavía no me tocaba a mí, hay otro licenciado, y ella regresó a sentarse a la par mía y empezó a contar sus hojas. Y yo le digo, ¿qué pasó, Linda? ¿No confía en los de la SAT? Le digo yo. Fíjese, me dijo que no es que no confíe, pero es que ya una vez me dijo, me hicieron falta 2 hojas. Eran 55 y ella llevaba 53. Y lo que pasa es que es un problema, ¿no, jóvenes? Porque en el libro decía que ustedes llevaban de la hoja tal a la tal. Entonces, ¿cómo prueban ustedes de que no? En el momentito. Entonces, desde esa vez dijeron no. Y desde esa vez cuento mis hojitas, ¿va? Ah, aquí están mis 55 o mis 110 hojas. Depende cuánto esté comprando. Entonces, cuéntenlas, ¿verdad? No les va a costar más de 2, 3 minutos, si mucho. Y incluso yo las cuento 2 veces, ¿va, jóvenes? Porque no va a ser que se me haya ido una. Entonces, yo recomiendo con. Entonces, miren, la SAT va a llevar ese libro y en ese libro van a establecer todos esos datos que les digo, el notario, colegiado, etcétera, el número, los números de las hojas que ustedes están llevando y al final ahí van a indicar si ustedes están comprando para sí o están comprando por encargo de otro notario. Por eso les decía yo que sí le podemos encargar a otro colega que nos compre el papel sellado especial para protocolos. Entonces, si yo no tengo tiempo, se lo puedo pedir a un amigo y él va y lo compra, pero lo compra para mí, por encargo mío. Entonces, en el libro se anota que el papel se lo está llevando el licenciado Javier Alexander Romero del Valle, pero que lo está comprando por encargo de Otto Guillermo Amado Holiday. Entonces, miren, ahí establece que el papel es mío, lo está comprando Javier, pero el papel es mío. Lo de mío es subjetivo, porque ahorita vamos a ver de que el notario no es dueño del protocolo, sino que el notario es depositario del protocolo. Entonces, los notarios muy comúnmente decimos mi protocolo, ¿no? Hagamos la escritura en mi protocolo. Así, sí traje mi protocolo. Pero realmente el protocolo no es de uno, el protocolo no es del notario, el protocolo es del Estado de Guatemala. De hecho, el notario solo es depositario del protocolo, vamos a ver en un momento. Entonces, el notario pues no es el dueño del protocolo. Entonces, por eso de compro mi papel, ¿verdad? Compro papel para el protocolo a mi cargo, debería ser la forma correcta. Leamos el artículo 9. Por favor, Silvia. Artículo 9. Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lotes de 25 pliegos, por lo menos, guardando en estos el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro en el que se consignarán la serie y los números del papel, el nombre, firma y sello del notario que recibe el papel para sí o por encargo de otro notario. ¿Estamos bien? En el siguiente artículo se refiere a el protocolo del escribano de gobierno. Los agentes, el protocolo del escribano de gobierno, ellos van a mandar a hacer su protocolo en papel de lino o en algún papel similar. El papel de lino es un papel así bien, bien bonito, ¿verdad? Entonces, ahí va a ser el protocolo y con el diseño que decide el Estado, digamos, ¿verdad? El protocolo del escribano de gobierno, los agentes diplomáticos y consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. El impuesto fiscal a lo que se refiere es al valor de la hoja, o sea, el papel sellado especial para protocolo vale 10 quetzales cada hoja. Sí, 10 quetzales cada hoja, 500 quetzales el lote.
Pero ¿qué es lo que ustedes están pagando? Ustedes no están pagando el valor del papel, lo que ustedes están pagando es un impuesto. Es un impuesto. Por eso se lo pagan a la SAT. Por eso es que yo les decía, el papel sellado especial para protocolo es una especie fiscal. Y por eso es que tenemos comisión los notarios, porque los notarios tenemos comisión y en timbres fiscales y en protocolo. Y también cuando paguemos en efectivo los impuestos, también tenemos 10%. Entonces, ese impuesto que nosotros ya lo tenemos previamente pagado en el impuesto, en el papel, ¿verdad? En el propio papel, como el papel de lino no tiene cubierto su impuesto, entonces hay que cubrirlo, hay que pegarle los timbres respectivos. Todo lo que hay que hacer es pegarle timbres fiscales por el valor de 10 quetzales. Yo me recuerdo que cuando empezaron los rumores de la reforma eh, a la ley del IVA, ¿verdad? A la ley perdón, a la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para el protocolo, porque ahí establecía de que el papel valía un quetzal, ¿verdad? Entonces ustedes iban y compraban 50 quetzales, le costaba el lote de papel. Pero como ustedes saben, de la SAT siempre quiere ver de dónde saca más dinero. Empezaron a promover un proyecto de ley para, pues, ponerle más impuestos. Entonces, básicamente le subieron de 1 a 10 quetzales a cada hoja, a cada hoja, ¿verdad? Es como el 1000%, algo así. Entonces le subieron un montón. Entonces vinieron muchos, incluyendo varios amigos míos, se les hicieron llevar de pilas y compraron un montón de papel. ¿Ah? Dijeron, bueno, pues el papel lo compramos antes de que entre en vigencia la ley y entonces ahí tenemos suficiente papel mientras tanto. Que sí, cuando sacaron la ley, cuando emitieron la ley establecía, en el mismo artículo establecía que los contratos que se realizaran a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, que se realizaran en hojas de papel sellado especial para protocolo de años anteriores, entonces que se debía de completar el impuesto en timbres fiscales. Entonces la hoja ustedes pagaban un quetzal, le tenían que pegar 9 quetzales en timbres fiscales, ¿no? Y lo peor es que dónde se las pega uno, porque esas hojas ya traen la palabra SAT aquí en el margen, entonces reducen un montón el espacio donde podían pegar los timbres. Entonces, bueno, se hicieron llevar listos, al final les salió el tiro por la culata porque igual tuvieron que pagar el impuesto. Yo no había comprado papel, ¿verdad? Eh, cabal, cuando fue la entrada en vigencia de la ley, me tocó comprar papel, entonces cabal, a la siguiente compraba el papel, ya me tocó de a 500, ¿verdad, jóvenes? Entonces ahora sale caro comprar el papel sellado especial para protocolo. Bien, ¿alguna duda con el papel o con la forma de comprarlo? Muy bien. Derecho de apertura de protocolo. Cada año el notario debe pagar 50 quetzales de derecho de apertura de protocolo, ¿verdad? Es un pago anual, ¿verdad? Se le pagan una vez al año, ¿verdad? Al siguiente año, otros 50 quetzales, ahí así sucesivamente. Cada vez que abran el protocolo, 50 quetzales. Acá les quiero hacer una acotación. Incluso en algunos libros de texto ustedes van a encontrar de que el derecho de apertura de protocolo es anual. Incluso hay unos autores que dicen de que no hay ningún problema si ustedes cartulan y después pagan el derecho de apertura, siempre y cuando lo paguen, ¿verdad? Pero la realidad es de que aunque la ley no lo establece expresamente, el Archivo General de Protocolos y la Corte Suprema de Justicia son de la opinión de que se presume
que usted tiene que pagar antes la apertura de protocolo antes de realizar una escritura, ¿verdad? Y si ustedes no lo hacen así, entonces, y les hacen una revisión de protocolos y se dan cuenta en el archivo de protocolos que ustedes tienen una escritura realizada antes de la fecha de apertura, del pago de la apertura, los van a reportar a la corte. Y lo más seguro es de que la corte les va a poner una submulta de unos 50 quetzales. El problema no es la multa, el problema es que les manchan el expediente. ¿Verdad? Porque ya les aparece a ustedes una amonestación ahí, ¿no? Una sanción. Entonces, lo mejor, jóvenes, es de que si ustedes van a cartular, antes de cartular, abren su protocolo. Ahora se puede abrir hasta en línea, ¿verdad? Entonces, ya no hay pretexto. Es en línea, se puede pagar y todo directamente. Entonces, se van a pagar 50 quetzales por derecho de apertura de protocolo, 50 quetzales por año, anuales. ¿Cómo abrimos el protocolo? Para abrir el protocolo no es necesario hacer una razón especial de que abrí el protocolo, no, nada. ¿Verdad? Sino que simple y sencillamente yo lo voy a abrir con la primera escritura que vaya a calcular, con el número 1. Y esa escritura la voy a realizar en la primera hoja, en la primera línea de la primera hoja, ¿verdad? Y a esa hoja le voy a poner el número 1 al margen, ¿verdad? Porque se acuerdan que les dije, ahorita vamos a ver los requisitos, que lleva una numeración, va numerada la hoja. Entonces miren, en la hoja número 1, en la línea número 1, ahí voy a iniciar yo la primera escritura. Y con esa primera escritura está abierto el protocolo. ¿Sí? Entonces pago mi derecho de apertura de protocolo y con la primera escritura lo hago de una vez. Escritura número 1. En la ciudad de Guatemala, miren, ahí está abierto el protocolo. Ya empecé a redactar la primera escritura. Ahora, el cierre. El notario tiene que cerrar el protocolo, está obligado a cerrar el protocolo cada 31 de diciembre de cada año, o antes, si deja de cartular. Yo conozco un LIC, el licenciado Edgar Castillo, le tengo mucho cariño porque él fue uno de los catedráticos que me dio clases de preparación para el privado, pero no solo me preparó para el privado, sino que también de él aprendí yo a dar clases. De él, del licenciado del Castillo, del licenciado Estuardo Castellanos, y de ahí de otro mi amigo que estudió junto conmigo, pero que él se adelantó un poquito, ganó el privado y se hizo catedrático. Entonces me terminó dando clases a mí también, era como auxiliar de Estuardo y después aquel se volvió uno de los mejores catedráticos también. Entonces a ellos le aprendimos, ¿verdad? Lo que yo les enseño a ustedes, yo se los aprendí a ellos, y por eso los recuerdo con mucho cariño yo a los tres, y no tengo ningún empacho en decirlo, ¿verdad? De ellos he aprendido todo lo que sé. En la universidad aprendí un montón de cosas, pero de estos tres, ¿verdad? Lo que me enseñaron fue increíble. Entonces, yo siempre los recuerdo a los tres con mucho cariño, son mis amigos, ¿verdad? Los tres hasta la fecha. A uno los veo más que a otros, pero con todos tenemos todavía amistad. Entonces, eh, el licenciado Edgar Castillo, él a fin de año siempre se iba de viaje. Le empezó a ir muy bien con la profesión y todo. Y él a final de año siempre se iba con su familia de viaje a pasar la Navidad y el Año Nuevo en algún lugar del extranjero, que Miami, que Nueva York, que Argentina, ¿no? Entonces, nosotros lo molestábamos, ¿no? Que le decíamos, Lick, ¿usted que usted cierra su protocolo el 28 de noviembre? Le decía yo, ¿cuánto? 25 de noviembre, más o menos. Y se reía, no, como el 1 de noviembre lo cierro. Mira, el Día de los Santos no se lo cierro, ya no hago nada. Entonces, él antes del 31 de diciembre dejaba de calcular, entonces antes lo cerraba, ¿verdad? Y a mí me preguntan siempre, mire, Lick, ¿y si yo cerré el protocolo, lo puedo volver a abrir? Sí, sí, lo puede volver a abrir. ¿Y tengo que hacer algo? No, solo empieza a calcular de nuevo. Lo único que lo va a tener que volver a hacer después, ¿verdad? Pero sí lo puede reabrir, se puede abrir de nuevo el protocolo. Puedo
¿O tengo que pagar de nuevo la apertura de protocolo? No, porque el derecho de protocolo es por año. Entonces, usted tiene tomos por año. Entonces, por ejemplo, usted cierra el protocolo en junio, lo puede volver a abrir en septiembre y lo cierra otra vez el 31 de diciembre, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, como está dentro del mismo año, no hay necesidad de pagar de nuevo el papel, la apertura de protocolo. Perdón. Entonces, miren, lo vamos a cerrar, lo normal es el 31 de diciembre de cada año. O antes, si el notario deja de cartular. ¿Qué debe contener la razón? Bueno, fíjense pues, yo en las razones primero, lo primero que pongo es el número total de instrumentos que hay en el protocolo. ¿Verdad? Por ejemplo, en el presente protocolo yo redacté, porque puede ser que algunos no estén autorizados, 30 instrumentos, por darle un ejemplo. Les pongo el total de instrumentos. Y luego detallo, de los cuales 25 son escrituras matrices, 2 son actas de protocolación y 3 son cancelados. Pero miren, tenemos que incluir los cancelados porque nos tienen que cuadrar el total de instrumentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe contener? Miren, la razón contendrá fecha, número de instrumentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas, actos de protocolación e instrumentos cancelados. Luego tienen que indicar el número de folios que se compone y la firma del notario. Entonces, miren, le ponen ustedes después de la última escritura, después de las firmas de la última escritura, le ponen ahí razón. Esto me preguntan mucho, ¿la razón de cierre la hago en el mismo papel, sea para el protocolo? Sí. Ahí mismo, ¿verdad? Después de las firmas de la última escritura, ahí ustedes ponen razón. O algunos le ponen razón de cierre, como ustedes quieran. Entonces, en la ciudad de Guatemala, el día 31 de diciembre de 2023, supongamos de que es el de este año ya, en cumplimiento de la ley, procedo a cerrar el protocolo a mi cargo correspondiente al año 2023 o al presente año, podríamos poner, el cual está compuesto de 30 instrumentos públicos. Entonces ponemos primero el total, miren, de los cuales 25 son escrituras matrices, 3 son actas de protocolación y 2 están canceladas. Entonces, miren, si sumamos todo, nos da 30. ¿Vamos bien? El cual se compone de, si son 30 escrituras, más o menos de 50 folios. Entonces tenemos que ver, ¿va? En el último folio es en el que nosotros estamos realizando la razón. Entonces ahí tenemos que ver cuál es el número de ese folio. Es 55 folios. Y ya. Entonces tenemos que indicar de cuántos folios se compone. Y luego la firma del notario y ya está cerrado el protocolo. ¿Bien? Artículo 11. Por favor, Eduardo. Bueno, los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden para este concepto se destinarán a la recaudación de los testimonios, a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos. Muy bien, entonces miren, esos 50 quetzales van a servir para empastar los testimonios y para cuidar los protocolos, básicamente, para la conservación de protocolos, establece la ley. Y luego el artículo 12, por favor, Zuli.
Artículo 12. Dice, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice. El que principiará en la primera línea del pliego inicial se cerrará cada 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folio de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Muy bien. Muy bien, entonces, básicamente eso debe contener la razón de cierre. Ahora, yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, jóvenes, a mí me tomó un par de clases de derecho notarial para darme cuenta, ya para privado, les digo, a la universidad era otra cosa. Pero ya se dieron cuenta ustedes de que hemos avanzado apenas 12 artículos y que cada uno de los artículos hemos sacado un montón de información, ¿verdad? Entonces, esa es la característica del código de notariado. Ustedes van a ver de que son 111 artículos. Sí, 111. 112 si contamos el que dice la presente ley entra en vigor. Son 111 artículos. Comparado con los 2181 artículos del Código Civil. O sea, 110 no es nada. En el primer libro del Código Civil hay más de 110 artículos. Más creo que en los primeros 4 capítulos ya en el matrimonio ya pasamos nosotros de los 100 y pico de artículos. Como 300 hay en el primer libro, Lick. Imagínense. 300 y Pero, algo. ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los artículos del Código de Notariado son bien concentrados de información. Entonces, de un artículo, muchas veces les pueden sacar 6, 7 preguntas. De un solo artículo. Y como el derecho notarial, digamos, se relaciona con otras leyes, por ejemplo, con las leyes fiscales por el pago de impuestos, muchas veces los van a llevar a las leyes fiscales. Una vez nosotros estábamos esperando a un muchacho ahí que era alumno de Estuardo, y aquel me dijo que lo acompañara. Y salió y el muchacho le fue muy bien y todo, pero cuando salió otro que estaba ahí, que lo estaban esperando, nosotros platicamos con los que estaban esperándolo, ¿ah? Entonces cuando salieron los dos, ellos se fueron con el de ellos y nosotros con el de nosotros. Y el de nosotros ganó, pero el otro muchacho había perdido. Y le dice, vos, ¿y quién? Pero bueno, a nosotros ya nos había dicho el cuate este que a él lo iba a examinar el licenciado Neri Muñoz. Excelente persona. Entonces, cuando salió, el otro decía, vos, ¿y cómo te fue? No, vos, que me fue re mal. Ese licenciado desgraciado, vieras, me trató re mal, que no sé qué. Nosotros nos quedamos aquí extrañados porque sabíamos de que el licenciado era excelente persona y excelente examinador, nunca trataba mal a nada, era una belleza persona. ¿Y qué te preguntó? Le decía el otro. Fíjate, vos solo impuestos me preguntó. Me preguntó los impuestos del acta de matrimonio, los impuestos del acta de protesto, los impuestos del acta, y nosotros así. Todos pagan los mismos impuestos, ¿va? Bueno, o sea, los impuestos de las actas notariales son en general para las actas. Hay algunas actas que están exentas de ciertos impuestos, pero en general son los mismos impuestos. Hay algunas que por lo que estamos haciendo constar en el acta le vamos a agregar un impuesto, pero en general es de saber el artículo y las 2, 3, 4 excepciones que hay. O sea, pero todas las que le preguntó era la misma respuesta, ¿verdad? Entonces aquel simplemente no había estudiado leyes fiscales, ¿verdad? Había estudiado el código de notariado, pero no había estudiado leyes fiscales. Nosotros vamos a estudiar esas leyes fiscales, no todas, ¿verdad, jóvenes? Pero vamos a estudiar las partes de las leyes que nos interesan para cada uno de los contratos que vamos a realizar en cada momento. ¿Estamos bien? Entonces, es un montón de contenido. No se me vayan a engañar. Parece que fuera poco. Y es que es poco, pero es muy condensado. Entonces, como les digo, muchas veces van a ver el artículo 29. En el artículo 29 está toda la estructura de la escritura.
Entonces, nos lleva, son poquitos artículos, pero sí los tenemos que estudiar detalladamente. En el Código Civil, ustedes se dieron cuenta que había muchos artículos que los dejamos. No los leímos porque no nos interesaban en este momento. Después ustedes los van a leer toditos, pero en este momento no nos interesaban tanto. Pero en el código, si en el código de notariado, ustedes se van a dar cuenta de que prácticamente no vamos a dejar un solo artículo sin estudiar. Todos y cada uno de los artículos los estudiamos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a terminar la clase el día de hoy. En la siguiente clase de Derecho Notarial vamos a ver los requisitos que se deben llenar en el protocolo. Estos requisitos son los requisitos que debe llenar el tomo del protocolo en sí, ¿verdad? Las formalidades de la escritura, en qué idioma se tienen que hacer la escritura, podemos poner abreviaturas, no podemos poner abreviaturas, qué pasa si tenemos que corregir una palabra o agregar una palabra, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso vamos a ver en la siguiente clase y algunas otras reglas relativas al protocolo. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? De momento no le. Excelente. Todavía no hemos iniciado a estudiar. Hay que empezar ya porque como les digo yo siempre, ahorita estamos empezando notariado, lo mejor es de que lo que vimos en la clase pasada, en esta semana, ustedes ya lo deberían haber estudiado unas cuantas veces. Y ahora en esta semana tienen que estudiar lo que vimos hoy. Y cuando lleguemos hasta el artículo 12, entonces vuelven a empezar desde el principio y vuelven a repasar hasta el artículo 12. Y en la siguiente clase vamos a avanzar hasta el artículo 28, por ejemplo. Entonces, cada vez se va a ir haciendo más contenido. Entonces, la idea es que ustedes todas las semanas lo estudien, y así no van a tener ningún problema. Hagan eso, ¿verdad? Muy Entonces, bien. vamos a dejarlo el día de hoy hasta acá, jóvenes. Para mí, como siempre, fue un gusto estar con ustedes. Estoy tratando de subirles las clases el mismo día y se las estoy poniendo ya libres, ¿verdad? Para que, públicas, es la palabra. Para que si en caso yo por algún motivo no les mando el link, métanse a la página y ahora sí están libres. Porque algunos compañeros me hicieron el comentario de que se metían y no aparecían las clases, que ya estaban subidas, pero era porque yo no me había dado cuenta que en la configuración estaba oculta. Entonces ahorita ya le estoy poniendo, ya le puse libres a todas las que había subido y ahorita soy necio con el libres, públicas. Y estoy ya poniendo las públicas. Entonces yo espero hoy mismo que esté subido ya este video del día de hoy. Sí, es cierto el link porque yo busqué varias veces y no me aparecía. Y solo al Sí, meterse al link que usted nos compartía, sí aparecía. sí, pues, pero ahora sí ya están todas públicas, porque me di cuenta que la configuración estaba mal. Entonces ahora ya están públicas, ya están libres para que las vea todo el mundo. ¿Estamos bien? Muy bien. Perfecto. Entonces yo calculo que en una hora y media ya va a estar publicada la clase, ya la van a poder ver. Entonces, se me cuidan mucho, o igual les voy a mandar el link. Se me cuidan mucho y que pasen feliz noche. Noches. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche.